Hola chicas, buenas noches niñas, ¿cómo están? Chicas, yo por acá para enseñarles el monedero. Estoy terminando, venimos de Facebook, ando con gripitas, sí. Sí, sigue con una congestión horrible, pero estoy terminando este fondo, chicas. Dice que dos fucsias, dos negros, cuatro. Que lo estamos tejiendo en Facebook en el reto. Mientras las niñas se van uniendo acá, chicas, yo voy terminando este fondo para que empecemos el monedero. Estamos haciendo un monedero de hojas muy hermoso, realmente está espectacular. No se están uniendo las chicas, venga, yo comparto. Compartir, compartir. No se están uniendo, chicas. YouTube no está mostrando mis en vivos, no me aparecen de que esté en vivo. De hecho, está muy raro. A ver, no me da para compartir tampoco. No, chicas, no me dio para compartir, está muy extraño. 4, 2. Y les dije a las chicas que iba, pero si no puedo compartir, ellas no van a saber que estoy en vivo porque YouTube no lo está mostrando. No sé si me va a tocar programar los en vivos para que YouTube los muestre porque no los quiere mostrar. Y dice que van dos negros. No, chicas, mire que no. Y dice que van dos blancos. No, nadie se ha unido, quiere decir que YouTube no lo está mostrando. Y dice que van tres fucsias. A ver, y terminé. No, chicas, voy a mirar cómo hago para compartir porque YouTube no me está mostrando. Tres fucsias. Y terminé. A ver si lo puedo compartir. Dice... No me da para compartir tampoco. A ver, ya. Ya, chicas, ya compartí en todos los grupos. Voy a compartir en Facebook. En los grupos de chicas. Ya lo compartí en todos lados. Listo, mis niñas. Y terminé el fondo. Sí me dio. Recuerden que les dije que estaba terminando un fondo. Está hermoso. Después lo voy a hacer para YouTube. Esta mochila sí la voy a hacer para YouTube. Deme, hola Diana Hernández. Hola, ¿cómo están? Deme chancecito, chicas. Que me ponga al día con lo que tengo que hacer. Y no estoy haciendo mucho tutorial porque he tenido mucha dificultad para grabar. Hola Jennifer, hola Dianita Hernández, hola chicas, chicas compartan, YouTube no está mostrando los en vivos, no los está mostrando, de hecho no me quería dar la opción de compartir como pude. Aide, buenas noches chicas, ¿cómo están? Recuerden mis niñas que estamos con este hermoso monedero, lo dejamos acá, de hecho yo ni lo terminé, no terminé esa vuelta, voy a aprovechar y voy a terminar esta vuelta acá con ustedes mientras se unen las otras niñas. Porque YouTube no está mostrándolo en vivo, no sé si me toque programarlo, no sé qué me toque hacerle. No sé qué me toque hacerle para que YouTube, no me deja rotar el celular, para que YouTube me permita, buenas noches Argenis, para que YouTube me permita, ay, no está mostrando los en vivos, entonces no sé qué voy a tener que hacerle. Bueno, chicas, por acá seguimos con el monedero. Yo ya le había dicho a ustedes que en Facebook que estamos tejiendo este monedero. De hecho, pasamos un poquito. Hola, buenas noches, chicas, todas las que están llegando. Si pueden compartir, niñas, porque YouTube no está mostrando los videos. Entonces, si comparten, es una buena forma de hacerle llegar la información a las personas, de que vean de que ya estamos en el en vivo porque YouTube no lo está mostrando. Y llego acá donde están los negros y vamos a hacer dos negros. Hola Patricia, buenas noches. Vamos a hacer un negro sobre negro, un negro sobre blanco, que es la vuelta que habíamos dejado empezada, que yo les dije que terminaran, pero a mí se me fue la onda ayer, no la terminé.
Sí subí el en vivo. Recuerdan que el en vivo está pausado para que YouTube lo verificara. Ya lo verificó, ya lo subí. Tiene buenas vistas. Están tejiendo ustedes el monedero muy hermoso. Entonces, chicas, está bien, pero nos toca es como compartir, porque YouTube no está notificando. Si YouTube no notifica, pues a nosotras nos toca compartir. Mire, chicas, Norma, bienvenida. ¿Cómo estás, mi niña Norma? Bienvenida para acá, YouTube. Estoy repitiendo esta vuelta. ¿Sí ven? Que esta vuelta yo había quedado de terminarla, no la terminé, pues la estoy terminando acá en el en vivo, porque sí necesito dejarla lista. Buenas noches, señora Gladys. Buenas noches. Gracias, chicas. Gracias a las que comparten. Gracias a las niñas que están por acá viendo cómo elaboro este hermoso monedero. Es un monedero muy lindo. Realmente está bonito. Buenas noches, profe, con Gladys Abril. Hola, Gladys Abril. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, Gladys, qué bueno que estén acá acompañándome, chicas, porque no, YouTube como no está notificando, entonces si yo no comparto y les aviso que estoy, no se van a enterar. Entonces lo mismo pasa con ustedes. Por favor, compartan para que todo el mundo sepa que ya estamos en el en vivo de YouTube terminando el monedero. Pues hoy le vamos a avanzar, no sé si unas 6 vueltas, quiero avanzarle mucho. Acá simplemente estoy haciendo los 4 blancos, los 3 rosados para empezar el corazón. Es un monedero pequeño en pirámide, no es tan complicado de tejer, chicas. Para nada está complicado. Sí, gracias, gracias. Sí, chicas, compartan porque YouTube no está notificando. Entonces la única forma que la gente se entere que estamos en vivo es que ustedes compartan en sus grupos de Facebook, en sus grupos de WhatsApp, con las personas que ustedes sepan que quieren tejer. Hacela buenas noches para poder que lleguemos a más personas porque YouTube no está notificando. Hoy me llegó una encuesta y me decía que si mis en vivos se notificaban y yo no, no se notifican. A nadie me muestra cuando estoy en vivo. Pero entonces es parte de los cambios que está haciendo YouTube, creo yo, porque se me hace muy extraño que no notifique. Profe, me quedé ahí, por favor, gracias. ¿Te quedaste a dónde? En esta vuelta no, vea. En la vuelta que yo les enseñé, yo la estoy terminando. De hecho, no hemos empezado vuelta. Entonces, si tú estás ahí y ya la terminaste, espérate que yo ya te voy a explicar cómo sigue la otra. Yo esta no la había hecho. Yo les dije a ustedes que la terminaran, mira, que fue donde metimos el punto blanco, pero yo no la terminé. Entonces, simplemente le estamos metiendo el punto blanco en el medio al negro y estoy haciendo un negro sobre negro, un negro sobre salmón, un negro y hago aquí un solo salmón. Mire, ahí un solo salmón, chicas. ¿Sí ve? Entonces me queda un solo puntito salmón, nada más. Solo me queda así, un punto salmón. No me queda nada más, chicas. Para que ustedes, si están ahí atrasaditas, no se me preocupen que ahí van bien. ¿O dónde es que tú dices que vas? Debe ser ahí, ¿verdad? Creo yo que es ahí donde dices que vas. Y vamos a hacer los dos negros, que es uno sobre rosado, uno sobre negro y hago los 4 blancos. No, chicas, no he avanzado mucho. De hecho, sí quería avanzar muchísimo, pero como apenas estamos empezando, no les puedo decir repitan estas vueltas y avancen porque no, chicas. Estamos en una parte donde toca enseñarles todavía vuelta a vuelta. 3, 4 blancos y voy a hacer acá 3 rosados. Miren, toda la curvita. 1, 2, a ver, 2 y 3. Y ya voy a empezar la siguiente vuelta. 3 rosas en la curva. El que ya tenía uno sobre blanco, uno sobre rosa, sí.
3 rosas en la curva. Ahí, chicas, estábamos. Y aquí sí vamos a empezar la siguiente vuelta. Acá vamos a hacer 2 negros. Ya aquí no va a quedar salmón. Van a quedar 3 negros, no 2. 3 negros. Les voy a mostrar. Mire, chicos, queda un negro sobre negro, un negro sobre salmón, perdón, y un negro sobre negro. Ahí me quedan 3 puntos negros y se va a aumentar a 3 el blanco. ¿Cómo se aumenta a 3? Simplemente hacemos un blanco sobre negro, un blanco sobre blanco y un blanco sobre negro. Así se aumentan a 3. Y vuelvo con los 3 negros, que es uno sobre negro, uno sobre salmón y uno sobre negro. Mire, chicas, ¿sí es lo hermoso que empieza a verse? Y acá voy a hacer 4 blancos. Todavía estamos con 4 blancos. 1, 2, 3 y 4. Y voy a hacer 2 rosas y voy a meter al salmón. Voy a hacer 1, 2 rosas. El primer rosa va sobre blanco, el segundo sobre color rosa. Y vamos a meter acá el color salmón. Y el color salmón simplemente lo pongo en el centro de los rosados. Eso es todo, chicas. Y vamos nuevamente con los rosas, que es uno sobre rosa, uno sobre blanco, los 4 blancos, que es 1, 2, 3 y 4. Mire, chicas, se empieza a ver muy bonito. Estamos igual en el fondo, mire. Acá, en la parte donde metí este salmón y donde estoy metiendo estos 3 negros. En esa parte vamos. Vamos a hacer los 2 negros, que es 3, perdón, 3. Uno sobre negro, uno sobre salmón y uno sobre negro. Y vamos con los 3 blancos. 1, 2 y 3. Y nuevamente los 3 negros. Así de sencillo, chicas, no es nada complicado. Gracias, gracias, Michelle, gracias. ¿Qué me dices de la imagen? ¿Se ve muy brilloso? Espérate, entonces mermo luz. Por ahí alguien me dijo que la imagen no se veía tan bien. Es simplemente quitar un poco de luz, chicas. Cuando tiene mucha luz no se ve tan bien. Entonces con un poco de luz. Profe, la imagen no se ve tan bien. Sí, entonces de pronto era mucha luz. Ya le quité un poquito de luz para que se vea menos brillante. Gracias, chicas. Todo eso me sirve mucho porque pues yo veo solo la pantalla, no estoy viendo más allá. Entonces ya ahora ya no se ve brillante, ¿verdad? Le mermé luz. Simplemente vamos a hacer los 4, muy hermoso monedero, gracias, bendición. Sí, está hermoso este monedero, chicas. Los 4 negros, perdón, blancos, que es uno sobre negro, 3 sobre blanco para un total de 4. Acá y 4. Y voy a hacer 2 rosas, un salmón. Creo que mejoró la imagen, ¿verdad, chicas? Es que estaba un poquito brilloso. 2 rosas acá. 1, 2. Un salmón. 2 rosas. 1, 2 y 4 blancos. 1, 2, 3 sobre blanco y 1 sobre negro. Mire lo hermoso que empieza a verse.
Muy, muy lindo, chicas, me encanta. Espero que a ustedes también les esté gustando, que también estén súper motivadas tejiendo este hermoso monedero. No necesito hacer la cartera verde con negro, chicas, y ya no sé cómo enseñárselas porque no tengo tiempo para hacerlos en vivos. Ya llega la hora de entregarla, no sé qué voy a hacer. Me pidieron otra cartera divina. Me va a tocar es grabar los tutoriales y dejárselos eh, en tutorial, chicas, porque los en vivos no me alcanzan. Chicas, profe, ¿cuál es la cartera verde? La billetera, Michelle. Michelle, la billetera, espérese. Mira, Michelle, esta. ¿Se acuerdan que yo a la señora Digna le vendí este monedero? Billetera blanca negra que ya está en YouTube, pero entonces me toca esa billetera, vea, tengo el monedero nomás y para entregárselo a ella me toca hacer la billetera. Entonces, chicas, sí tengo mucho trabajo porque sí quiero hacer el juego que ella encargó. Esta con su billetera, esta cosmetiquera con el monedero. Este lo vamos a enseñar en YouTube después. Por ahora estamos todavía en Facebook. Después lo vamos a enseñar en YouTube. Entonces es eso. Ella me encargó parejitas. Este monedero va con esta. A esta le falta su billetera. ¿Y cuál es la otra? Ve, no, no recuerdo cuál es la otra, pero ella me pidió, aparte me pidió tres monederos más, el de cruz, uno de corazón roto, que yo lo hice en billetera, pero ella lo quiere en monedero, y uno negro, amarillo, azul y rojo, porque lo quiere el color de la bandera de Colombia, pero lo quiere especial para colocarle un escudo de su equipo preferido. Entonces, chicas, tengo tanto trabajo, pero no sé. Yo creo que me va a tocar es como grabarlo y dejarlo en tutorial porque los en vivos estoy muy copada de trabajo para los en vivos. Aunque vea, terminando este monedero, puedo grabar el tutorial de la mochila espejo y más bien hacer otro, no, la billetera no porque ya está en YouTube, la billetera no, más bien el monederito que ella quiere negro, amarillo, azul y rojo para colocarle el escudo de... Entonces sería como eso, chicas. Mirar a ver qué grabo para tutoriales y qué les dejo para los en vivos. Mire, mis niñas, simplemente estoy repitiendo lo mismo de la vuelta anterior. Mire, chicas. ¿Sí ve? Y él ya va tomando la forma de su canoita. Mire, ¿sí ve? Queda una canoita. ¿Cómo se puede ver sus videos? Gladys Abril, simplemente suscribiéndose en mi canal Creación Mari Crochet Colombia, le da en la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Me siguen todas mis redes sociales y ahí me encuentran. Chicas, las niñas que estaban en Facebook conmigo ya conocen este fondo, lo estamos tejiendo en Facebook en los retos, en vivos todos los días. Las que no, les presento. Este es el reto de noviembre. Nosotros en Facebook hacemos retos siempre. Este es el de noviembre. Esperen, chicas, que por acá se me ve muy feo ese salmón. Se ve un punto, mírelo ahí. Ya, lo corrí y listo. Entonces, chicas, suscribiéndose a mi canal, darle me gusta, dejar un comentario hace que YouTube muestre más mis videos y que no los esconda. Si ustedes no dejan un comentario, no le dan me gusta, para YouTube es como que a usted ese contenido no le interesa, entonces no lo muestra. Y ahí es donde se van perdiendo los videos y no los ven. Ustedes se suscriben a mi canal y ahí le aparece en la parte de arriba información, comunidad, videos y más frases. Ustedes le dan a videos y les aparece todos mis videos, todos los que he creado hasta ahora, todos los que tengo. Les voy a mostrar porque me dejó pensando Gladys que me dice que cómo hace para ver mis videos. Perdón, chicas. Ya le muestro a Gladys. A ver, yo tengo internet acá. En este parece que sí. Ya les muestro, chicas. A ver. Sí, sí me está abriendo acá para mostrarles. Ah, bueno, gracias, profesora, por enseñarnos a manejar el internet. No, chicas, no es tan complicado. No es tan complicado, pero sí deben de... Mire, chicas.
Acá aparecen todos mis videos, mírenlos, acá. Entonces, ve acá dice video, le doy en video, mire, ahí apareció en blanquito y vea que aparecen todos los videos que he subido. Mire, chicas, todos los videos aparecen ahí. Y si le doy en vivos, aparece todo lo que he tejido en los en vivos, no solo en los videos, sino en los en vivos. Así es sencillo, chicas, mire. Este, por ejemplo, fue el monedero de hace 2 días, que es esta misma, pero la primera parte. Y ve, ahí aparece todo. ¿Sí ven, chicas? Entonces, según donde ustedes le den, así mismo les aparecen los videos o los en vivos. Y ahí ven todo, profe, no se ve bien, la imagen está un poco movida. Chicas, es la luz. Lo que pasa es que el reflejo, ¿sí ven cómo se ve el aro de luz ahí? Entonces, es el reflejo, chicas. Por eso se ve como movida, pero ya. Ya volvamos acá y quitemos un poquito de luz para que no les dé tanto brillo. Y seguimos, chicas, con nuestro hermoso tejido. Quería mostrarles que tengo muchos videos, creo que ya son 200 tutoriales que hay en YouTube. Entonces, para que si hay mucha información, si pueden ustedes realmente hacer muchos proyectos, no alcanzarían en un año a hacer todas las mochilas que he enseñado ahí, todos los tutoriales, las carteras, los monederos, los fajones, es cantidad de trabajo. Realmente llevo año y medio, casi 2 años trabajando muy duro. Se ve borrosa la imagen. Eh, Chicas, pero ya le quité un poco la luz y el internet está bien. ¿Qué más le hago yo? No, yo la veo bien, chicas. Escríbanme más si todavía se ve borrosa porque ya le quité bastante luz, porque sentía que estaba muy iluminado y de pronto eso era lo que nos estaba fallando. También sería bueno, profe, para verlos en YouTube. Profe, para verlos. María García, todos están en YouTube. No se ve bien. Ve, me están diciendo que no se ven bien y que no se escucha bien tampoco, chicas. Pero el internet está bueno, mis niñas. Tengo buena señal. Ve, Gladys Abril me dice que no se ve bien y que no se escucha bien. Chicas, coméntenme ustedes, ¿de verdad no se escucha bien ni se ve bien? Porque no quiero que quede un en vivo de mala calidad. De hecho, por eso me encantan los tutoriales, porque en los tutoriales sí confirma uno que se ve bien y se oye bien. Ah, Gladys Abril me dice sí se ve. Ah, perfecto, chicas. Chicas, no, están en YouTube todo, chicas. Ustedes miran YouTube y en YouTube hay ya 200 tutoriales espectaculares, muy buenos. Y ahora que estamos con Facebook, también nos ha ido muy bien con los retos y los tutoriales. En la figura de la mesa, mucho brillo. Ay, venga, le quito entonces esa figura. Sí, es que mucho brillo y eso es lo que les está afectando mucho a ustedes. Se ve, momento se mueve. Sí, chicas, entonces me toca es como quitarle tanta luz. Mucha luz afecta la imagen, pero poca luz también empieza a dar mucha sombra. Entonces es complicado. Lo de la luz es un poco complicado porque también cuando empieza a verse las sombras tampoco es bueno. Mire, chicas. A ver, para que no se vea tanta la luz. Y vamos a seguir con los blancos. Acá ya estoy terminando. Mire, chicas, recuerda que les mostré dónde quedaron los tres negros. Mire, tres negros, tres negros, tres negros. Ahora vamos a hacer ahí no tres negros, sino dos, pero lo vamos a hacer de esta forma. Mire, acá donde dice el último blanco, ahí todo. Quita un poquito más de luz, chicas. Muy bello monedero, sí, está espectacular. Acá donde termino el blanco, simplemente vamos a empezar con negro. Mire, chicas. Simplemente empezamos con negro y vamos a hacer dos negros. Uno sobre negro y dos sobre negro. Y vamos a hacer 5 blancos.
¿Ya se ve muy poca luz o cómo la ven ustedes? Yo siento que ya se ve como muy poca luz. Y 5 blancos. Acá acomodo mis hilos y voy a hacer un blanco sobre negro, los 3 que ya tenía y un blanco sobre negro. Mire, chicas, para un total de 5. Y me quedan solo 2 negros acá. Y voy a hacer 2 negros. Todos 2 quedan sobre negro. Mire ahí. Y voy a hacer, acá ya no me caben 4 negros, blancos, perdón. Solamente hay espacio para 3 porque voy a aumentar el rosado. Entonces, 3 blancos, 3 blancos no más. Voy a hacer 2 rosados, uno y 2. Y voy a hacer 3 color salmón. A ver, chicos, 3 color salmón, que va uno sobre rosa, uno sobre salmón y uno sobre rosa. Y vamos a hacer 2 rositas, que vamos a hacer uno sobre rosa y uno sobre blanco. Solamente hacemos 3 blancos. Uno, 2, 3. Volvemos como le enseñé. Les dije que íbamos a hacer solamente 2 negros. Eso vamos a hacer, mire. En estos 2 primeros negros hago negro. Aumento a 5 blancos. A ver, mis niñas, que no se me enreden. Sí, mis amores, por ahí alguien me dijo de que les servía de todas las formas. Entonces, sí, voy es como a grabar, a subir los videos grabaditos para dejarlos guardados en YouTube y en cualquier momento empiezo a ponerlos públicos. Con eso no se me pierde la información porque para mí es muy importante esa información. Por ejemplo, el corazón roto del monedero que voy a hacer negro, amarillo, azul y rojo, porque a pesar de que es un monederito que no va a ser demasiado complicado, sí va a ser un diseñito único, así que me encantaría dejarlo para YouTube porque resulta y pasa que ese monedero que le voy a hacer a la señora Digna se va a poder modificar para colocarle un escudito en el frente. Entonces ese monederito va a quedar tan perfecto porque ustedes van a poder colocar un escudito de cualquier equipo. Él va a llevar negro, amarillo, sol y rojo, o sea, el color de la bandera, pero en la parte negra que le vamos a hacer, ustedes pueden colocar cualquier escudo de cualquier equipo. Entonces, mientras sea equipos de Colombia, pues no pasa nada. Tiene la insignia de la bandera colombiana con cualquier otro escudo de un equipo nacional. Así que no pasa nada. Si usted es hincha de Nacional, de Millos, de las señoras de Pasto, del Bucaramanga, de, bueno, cantidad de equipos, chicas, no importa, le van a poder acostumbrar o adaptar ese escudito a ese monedero. Entonces, por eso ese monedero me pareció muy especial. La idea es de ella, de la señora Digna. Fue la que dijo, profe, hágame un monedero así para yo colocarle un escudo. Quiero que me lo haga. Entonces yo digo, va a ser muy cómodo para acomodarle cualquier escudo. Sí, hermosísimo. Llegamos otra vez a los 2 negros. Recuerden, chicas. Buenas noches, Mariela Galvez. ¿Cómo estás, Mariela? Venga, que agarré 2 y no es solo una. Entonces, chicas, es eso. Son proyectos que no quiero pasar por alto, no quiero desperdiciar la oportunidad de enseñarlos, porque yo sé que ese monedero va a ser un éxito, pero dejarlo de una vez grabado. Mi niña, si acá sigo con los blancos, que recuerden que estos se aumentan a 5. Eso es todo. Y este. Siempre acomodar los hilos. Acá en esta vuelta estamos haciendo negro sobre negro, no lo estamos haciendo corridos. Simplemente queda negro sobre negro, no corrido. Y acá vamos a hacer solo 3 blancos. 1, 2
3 blancos, 2 rosados, 1 y 2, los 3 salmón, acá a ver, los 3 salmón, 1, 2, 3, los 2 rosas, 1, 2, solamente 3 blancos porque acá se va a recoger para que se vaya formando el corazón y el corazón se forma 1, 2, 3, los 2 negros que son sobre negro, mire acá, 1, 2 y vuelvo con los 5 blancos. No está para nada difícil. ¿Cómo les ha parecido, chicas? ¿Cómo les parece a ustedes este monedero? Y este monedero lo pueden hacer en pirámide, como lo voy a hacer yo, o simplemente lo hacen ustedes planito, que planito también les va a quedar hermoso. Yo les voy a mostrar a ustedes cuando ya me dé la forma plana. Recuerden que planito es que lo voy creciendo así de alto, lo voy creciendo y cuando ya esté altico lo aplano así hasta que me junte las dos partes acá y también les va a quedar hermoso. Mire cómo se ve por el revés. Si ven lo hermoso que se ve, chicas, se ve muy, muy bonito por el revés. Muy, muy bonito empieza a verse. Acá, 2 negros sobre negro. 1, 2. Y voy a hacer 1, 2 y 3. Los 2 rosas. 1, 2 y los 3 salmón. Así es sencillo, chicas. Ya terminé esta vuelta. Vamos a meter el punto negro en medio del salmón. Está muy fácil de hacer este monedero. Es espectacular. Muchas gracias, profe. Gracias a usted, Gladys Abril. Gracias, chicas. Mire, los 3 salmón y ya terminé. Ahora sí voy a empezar la siguiente vuelta. 2 rosaditos. Acá le disminuyo. Se disminuye, no haciendo disminución, sino que ya voy a empezar a hacer corrido estos puntos, mire. Entonces, acá tengo negro en el último blanco que queda. En el último blanco, necesito que entiendan bien esta parte. En el último blanco vamos a hacer el primer negro y el segundo sobre negro para volver a aumentar acá el blanco. Se aumenta sin hacer aumento. Recuerden, no estoy haciendo aumento. La forma de aumentarlo es ¿cuál? Que yo voy a hacer un blanco sobre negro. Voy a hacer los 5 blancos que ya tenía. Miren, chicas. Y hago un blanco sobre negro. Miren, ahí. Entonces, este negro se me va a aumentar. Va a quedar mucho más grande. Sí, Patricia, sí los tengo. Tengo el patrón la primera que me pidió ese patrón, que por eso lo creé, fue la niña Yurani. Yurani me pidió ese patrón, dijo, profe, yo lo quiero, entonces lo saqué en PDF. Ya tenía, de hecho, ya tenía el patrón en la membresía de YouTube. Ya tenía la cartera, el tutorial en YouTube también, pero no tenía el patrón en PDF. Entonces lo sacamos en PDF y quedó espectacular. Chicos, mire, acá, como ya empecé la vuelta, acá me da para hacer un solo blanco, un solo blanco. Recuerde que empecé con 5, con 7, luego 4 el rosado, 4 los 3 rosados, acá 4, 2 rosados, un fucsia y acá solo me dio ya 3.
Ya en esta vuelta me da solo uno para poder hacer los dos rosaditos, que es uno sobre blanco, porque ya hice corrido este negro, si se dan cuenta ya quedó un negro sobre blanco, para hacer corrido estos dos salmón, que es un salmón sobre rosa y un salmón sobre salmón, y para hacer un negro. Eso es lo que necesito hacer acá. Un punto negro. Volvemos con salmón, que es uno sobre salmón, uno sobre rosa, los dos rosas, que es uno sobre rosa y uno sobre blanco. Y solo me da para un blanco. Gracias a ustedes, chicas. Gracias, Gladys, Abril. Gracias, tan bella. Un blanco nomás. Y voy a hacer los dos negros, que son acá. Acá, chicas. Un negro sobre blanco y un negro sobre negro. De esta forma. Sí, profe, también está bien porque uno puede tejer cualquier proyecto. Sí, chicas, esa es la ventaja, que uno puede tejer cualquier proyecto y aprenden mucho. Ustedes no se imaginan cómo aprenden estas muchachas cuando me piden. No, es que tengo ahora unos grupos de WhatsApp muy, muy especiales. Me tienen muy contentas porque están aprendiendo muchísimo. Están tejiendo de todo. De todo, de todo. O sea, no se dedican solamente a hacer una cosa, no. Hacen monederos, hacen billeteras, hacen correas, hacen fajones, hacen carteritas. De todo están tejiendo. Y esa es la mejor forma de aprender, tejer de todo un poquito. Chicas, otra vez los dos negros. Recuerden que es un negro sobre negro, un negro sobre blanco, porque ya lo estoy haciendo corrido. Y volvemos con el blanco. Un solo blanco, el fucsia. No, primero va rosado. Uno, dos rosados. Y no es fucsia, es salmón, chicas. Dos rosados. Ahora sí va dos salmón, que es uno sobre rosa, uno sobre salmón. A ver, uno sobre salmón. Espérese que por acá metí la aguja mal. Uno sobre negro, que es un negro sobre salmón, perdón. No es uno sobre negro, sino un negro sobre salmón. Y por acá el rosa. A ver que se está enredando. Acá va. Aquí va el rosita. Bueno, el salmón. El salmón después de negro va salmón, chicas. Uno sobre salmón, uno sobre rosa. Y ahora sí va el rosita. Venga, que ese rosita se enredó ahí. Que va un rosita. Dice, está quedando estupendo. Yo lo estaré tejiendo de dos formas. Sí, claro que sí, chicas. Yo realmente, cuando ya está avanzadito el plano, les muestro cómo les queda plano. Siempre trato de hacer lo mismo, de enseñarles todos los monederos planos y en pirámide. Porque aprenden ustedes más. Y segundo, tienen mucho que ofrecerle al cliente. Así sea el mismo diseño. Pero si uno es plano y el otro es redondo, el cliente se muere porque el cliente va a querer los dos. El pirámide, el redondo, el planito, el cuadradito, el alargadito. Entonces ustedes ya tienen variedad. Sin necesidad de saberse en muchos patrones, ya van a tener variedad. Chicas, y acá los 7 blancos. Así de sencillo. Los dos negros. Uno sobre negro, uno sobre blanco. Los blancos, que es un blanco nomás para que me quede el rosa libre. Para hacer un blanco, un rosa sobre blanco, un rosa sobre rosa. Volvemos con el salmón, que es un salmón sobre rosa, un salmón sobre salmón y el punto negro de acá.
Mire, chicas, que es el del centro. Y volvemos con el salmón. Un salmón, un salmón sobre rosa. Ahora con el rosa, que es un rosa sobre rosa y un rosa sobre blanco. Así es sencillo. Un blanco, los dos negros, que es uno sobre blanco, uno sobre negro y aumento a blanco. Uno. Sí, ya va tomando forma, chicas, ya va tomando una forma muy bonita. Ya va tomando formita y se van formando los corazones. De hecho, creo que queda un solo corazón completo, eh, que es esta punta que estoy empezando. Creo yo que es muy hermoso, pero queda solo un corazón completo. Yo fui modificando el diseño hasta que se viera así. ¿Por qué? Porque si usted lo quiere plano, va a quedar espectacular. Van a quedar los dos corazones acá juntos. Ustedes no se imaginan cómo queda esto. Esto queda muy espectacular, chicas. Por eso estoy tratando de hacer en vivos cada 2 días para avanzarlo, porque pues en los en vivos es más demoradito, nos toca aguantarnos a dar las 2 vueltas, pero esto queda los dos corazones juntos. Entonces queda muy espectacular. Plano queda muy bello. De hecho, chicas, las que están en los en vivos tienen el privilegio de preguntar lo que quieran y sobre todo de ver como la información más fresquita. En un tutorial no es lo mismo y me dejan el comentario, yo lo veo a los 2, 3 días, ya no me acuerdo de muchas cositas. En cambio acá sí les tengo la información fresquita. Pero que va a quedar espectacular, va a quedar demasiado espectacular. Ahorita el que ya lo vean ustedes, para acomodarlo plano se van a dar cuenta que queda muy lindo porque juntan dos corazones. Un negro. Recuerden que estamos metiendo un negro acá en el centro. Y estamos metiendo acá dos salmón, que es uno sobre salmón, uno sobre rosa. Y ya empiezo nuevamente mi vuelta. Muevo nuevamente acá los dos rosas. Y aquí ya no me da para un negro, porque ya terminé la vuelta. Entonces acá me queda un blanco libre nomás. En ese blanco hago negro. El que sigue hago negro. Buenas noches, Griselda Hernández. Buenas noches. Mire, chicas, así hemos avanzado con el monedero. Mire lo hermoso que empieza a verse. Si lo doblamos para que quede plano, mire lo hermoso que se ve plano. Mire. Y acá se están formando dos corazones que ellos se van a encontrar en el centro. Sí, Gladys, es hilo crochet. Es hilo crochet el que estamos usando. Mis niñas, acá empiezo la vuelta y vuelvo a meter rosado. Profe, yo tengo la mayoría de... Tú tienes la mayoría de qué, espérate, ya te leo bien. Mire, mis niñas, hacen 4 blancos, que es uno sobre negro, 3 sobre blanco, un rosa en el centro. Yo tengo el de moldes de los monederos. Usted no me puede vender solo el molde del monedero redondo. Claro que sí, Michelle. Tú me dirás cuál y claro que sí te lo saco. De hecho, tengo que sacar 3 patrones de monederos redondos porque me los pidió la señora Cela y ya le tengo casi todo. Lo que ella me pidió, varios patrones, me faltan solo lo de los monederos. Me voy a poner pilas a sacárselos hoy porque creo que ya hasta los pagó. Entonces sí, sí, Michelle. Michelle es la niña que gracias a ella estamos con los patrones ya listos porque ella fue la que los pidió y se sacaron los patrones de la cartera. Miren, mis niñas, acá simplemente en medio del blanco metí ya el rosado y acá ya no me queda para dejar un blanco. Hago 2 negros, un solo rosadito me cabe ahí por la forma que está tomando y vamos a hacer 2 salmón. Y vamos a aumentar el negro a 3. Hasta el monedero solo me falta ese. Perfecto, Yurani, está bien. Sí, está bien porque Yurani sí ha hecho todo. Mire, chicas, y solamente 3 negros acá. Profe, usted está un poco delicada.
No, chicas, sí, yo tengo un poquito de gripa, pero yo no puedo parar de trabajar, chicas, vea, sin mentirles. Toda mi vida siempre he trabajado. Hay gente, ve por ahí, hay gente que está muy preocupada y me dice, pero usted, ¿por qué se fue para Colombia y no va a descansar? No, chicas, yo vine a Colombia, fue a trabajar y tengo mucha gripe. Y aquí a donde me ven, estoy un poquito con malestar, pero chicas, yo no soy capaz de dejar de trabajar. Créame, yo esta mañana me levanté tan mal, escalofríos, me dolía todo, pero yo me levanté, saqué un patrón, hice un poquito de costura, porque pues acá donde me estoy quedando me prestaron una máquina de coser, entonces yo también hago cosas, no les he contado. Yo hago cojines, estamos fabricando una lámpara espectacular, chicas, que esa lámpara, no sé si la enseñe algún día en YouTube cómo se hace totalmente, pero les voy a dejar en las historias de YouTube la foto. Una lámpara impresionantemente hermosa, chicas. Entonces yo vine, fue a trabajar, entonces con la señora donde me quedo, estamos fabricando las lámparas, estamos costurando muchas cosas, hacemos cojines en tela, no, todo, o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que yo hago, pero yo nunca me he podido quedar quieta. Siempre tengo que estar enseñándoles algo, siempre tengo que estar con alguna alumna en presencial, algo. Yo no puedo estar quieta, chicas. Yo trato, pero no. De verdad que no. Y ya cuando me sentí muy mal, que empezó a subirme fiebre, a llorosearme mucho los ojitos, me recosté un ratito y ya. Ya como a la 1 de la tarde me desperté súper bien, súper contenta, con ganas de trabajar. Mire lo bonito que va quedando. Y me puse a tejer un muy buen rato. Mire lo hermoso, chicas. Y ya me vine al en vivo de Facebook, terminé el en vivo de Facebook, me vine para el de YouTube y ahorita quiero irme para Instagram a echar chisme. Mis amigos de Instagram los tengo embolatados. De hecho, extraño mucho a Kevin, a Jorge, a Yasna, a Norma, a muchos de allá, porque estamos muy acostumbrados a hacer en vivos casi todas las noches y no sé nada de ellos, no sé qué ha pasado. Entonces, chicos, no, mi vida es así. Yo sé que a raticos tenemos que ponerle un poquito de atención a la salud, pero chicas, yo siento que mi salud se deteriora si me quedo quietecita. Necesito estar en movimiento. Mire, mis niñas, simplemente metí los tres negros. Mire, acá metí el rosadito, dos negros, un rosado, dos salmón, tres negros, dos salmón y acá me da solo para un rosadito porque ya tengo que hacer el negro corrido. Y hago los dos negros corridos. Por ahí otra señora me encargó un patrón, ya lo saqué de una mochila espectacular que le mandaron a tejer a ella. Y yo no me quedo quieta, chicas. Ya ahí está, ahorita lo paso a PDF, ya se lo envío a la señora y así. Y tengo mucho que hacer. Le di como un par de vueltas a la mochila espejo. También le di un par de vueltas a la bolsita para el computador. Que esa también la tenemos que enseñar acá alguna vez porque está muy linda. Me está quedando muy hermosa. Chicas, metí el rosado en el centro y voy a hacer cuatro blancos, que el último de los blancos queda en negro y me queda un negro para hacer un punto negro. Eso es todo, chicas. Y hago el otro negro sobre blanco. Eh, gracias, tan bella. No, chicas, yo toda la vida me especialicé en enseñar. De hecho, yo empecé fue enseñando por grupos de WhatsApp y yo no tenía mucha idea de las redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, nada. Entonces yo les enseñaba por WhatsApp. Bueno, empecé en presencial, ya después me dediqué a enseñar por WhatsApp y siempre enseñé por WhatsApp. Cuando ya hace como año y medio, 2 años, que era tanta la gente que yo sentía que ya no era capaz de darle clases a todo el mundo, entonces se me ocurrió la idea, retirarme un poquito de los grupos de WhatsApp y dedicarme a las redes sociales. Y ahí fue donde me dediqué a YouTube 100%. Fueron 4 meses dedicadas solo a YouTube. Después de haberme dedicado mucho a YouTube, ya llegó el momento que dije voy a abrir Instagram, después Facebook y así es que me he metido con todas las redes sociales. Y ahorita pues hacemos los en vivos todos los días en Facebook y en YouTube pues esta semanita he tratado de que sean cada 2 días para que este monederito avance. Necesito que avance todos los trabajos que tengo.
Lo hago también porque tengo muchos pedidos y de esa forma yo saco los pedidos y no me pierdo la información de dejarles grabado. Mire, chicas, metí el rosadito ahí. Simplemente tengo que hacer los 4 blancos. Así. Mire cómo va quedando. Hermoso, ¿verdad? Mire, cada vez se acerca más. Muy bello, me encanta cómo se ve. Sí, chicas, no, igual yo les agradezco a ustedes porque es que ustedes están ahí. Yo sé que también ustedes andan con malestar, por ahí me han escrito. Por ahí hubo una niña que me dijo que llevaba 6 días en cama. Así, chicas, que yo también valoro su esfuerzo. Yo sé que puedo estar con un poco de malestar, pero ustedes también están ahí apoyándome, están viéndome. Algunas hasta se levantan con malestar a dar una o dos vuelticas en el tejido. Entonces, yo tengo que dar el ejemplo, que no nos podemos dejar de vencer por una gripa. Cuidar la gripa, sí. Cuidarnos, sí. Profe, ¿qué hilo está usando? Michelle, estoy usando crochet delgado de 1 milímetro. De un solo milímetro. Michelle, yo ya les di la clase y les mostré que el hilo que yo uso en México es igualito al hilo que venden acá en Colombia. Que por ahí muchas niñas me dijeron, Michelle no me dijo nada, pero otras niñas sí, profe, ¿por qué no nos vende ese hilo? No, mis niñas, es el mismo hilo. Mire, chicas, acá ya terminé la vuelta, no me da para hacer rosado porque ya voy a meter negro. Entonces hago negro sobre rosado, negro sobre negro. Vuelvo a hacer los 4 blancos. Uno, dos, tres y 4. Me queda un blanco libre porque voy a aumentar estos rosados a 3. Y hago uno, 2 y 3. Y vuelvo a hacer los 4 blancos. Este modelito está rápido de hacer, chicas. Mire que sí me gustó. Uno, dos, 3 y 4. Mire, 4 blancos. Y vuelvo a hacer corrido los 2 negros. Que estos 2 negros me quedan corriditos porque queda uno sobre negro, uno sobre rosado. Y acá ya me va a quedar. Recuerde que ya empezamos la vuelta. Me va a quedar solo para hacer un salmón porque ahí se está empezando a formar la puntita del corazón. Bueno, ustedes lo van a entender cuando ya avancemos un poco más. Y me queda un salmón libre, pero en este salmón libre, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un negro sobre negro y en el medio de los negros voy a meter nuevamente blanco. Así, chicas, meto ahí nuevamente blanco. Ahora los 2 negros al otro lado. Uno, 2. Un solo un salmón, quedan separando los negros y vuelvo a hacer 2 negros. No está difícil, no está para nada difícil, chicas. Uno y 2. ¿Sí ven? Lo bonito que empieza a verse. Y vaya a ser 4. A ver acá. Uno, 2, 3, 4. Los 3 rosas, que se acuerdan que sí necesitaba hacer 3 rosas. Uno sobre blanco, uno sobre rosa y uno sobre blanco. Y vuelvo con los 3. 4. No, no son 3, son 4. Que es 3 blancos sobre 3 blancos. Uno, 2, 3. Y un blanco sobre negro. Ahí queda. Ahora los 2 negros, que es uno sobre negro, uno sobre rosa y queda solo para un salmón. Así de fácil, chicas. No es complicado para nada y va quedando muy hermoso. Y hago 2 negros, uno sobre salmón, uno sobre negro, el blanco, que en esta esquina ya meto el blanco,
los dos negros, uno sobre negro, uno sobre salmón. Y volvemos con un solo salmón. Así queda esta vuelta. Los dos negritos, uno sobre rosa, uno sobre negro. Mire, chicas, ¿sí ve? Vean cómo va subiendo altito, pero si lo ponemos así también se va acercando, ¿sí ve? Es que es muy bonito este diseño. Y volvemos con el blanco. Uno, dos, tres y cuatro. Volvemos con el rosadito. Uno, dos, tres. Y cuatro. Los dos negros. Es repetir y repetir lo mismo. No es nada complicado. Acá solo queda un salmón. Ya vamos a terminar esta vuelta, chicas. Empezamos la otra. Yo creo que les voy a dejar la otra empezadita. Y lo terminamos. Mañana es viernes. Lo terminaríamos el sábado. Terminaríamos el sábado. Yo no hago en vivo los sábados, pero este sábado es posible que sí. No tengo compromisos y como estoy un poquito delicada, prefiero no salir de casa. Profe, no puede entrar en el vivo, llegué tarde. Delia, mira Delia, que es que YouTube como que no está notificando, chicas. Por eso cuando ustedes entren a un en vivo, compartan muchísimo para que las otras niñas se enteren, porque YouTube no está notificando. Entonces, eso sí está delicado. Si YouTube no notifica, ustedes no se van a enterar a qué horas estoy en los en vivos. Entonces, les toca es como compartir mucho. Entonces, les contaba, como estoy delicadita de salud, creería yo que el sábado voy a hacer en vivo en YouTube. No les sé decir a qué horas, chicas, porque de hecho me gustó mucho hacer los en vivos en la noche en YouTube. Eh, Creo yo que voy a seguir por esta tendencia. Yo los hacía los sábados y los martes a las 11 del día, pero mire que me ha gustado mucho hacerlos en la noche y siento que puedo lograrlo todas las noches después de que terminemos el en vivo de Facebook. Y acá, chicas. Uno, dos, tres y cuatro. Mire, va quedando muy bonito, ¿verdad? Sí, chicas, YouTube no está notificando y eso es lo que pasa. Por eso ustedes no se enteran cuando yo estoy en vivo en YouTube. Y este lo mismo, un solo salmón. Y dos negros. Y un blanco. Así es sencillo, mis chicas. Dos negros. Un salmón. Y dos negros. ¿Sí ven cómo estoy dando la vuelta? Y ya estamos terminando. Uno. Acá. Y dos. Y voy a hacer, creo que me quedan tres. Voy a mirar si me quedan tres blancos o dos blancos. Tres blancos. Miremos a ver si alcanzan a salir los cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Sí, aquí sí me salen los cuatro. Dos rosados y meto el salmón en el centro. Dos rosados, uno sobre blanco, uno sobre rosado y voy a meter el salmón.
que es un salmón en el centro. Ahora hago los dos rosaditos. Estos son los corazones que yo creo que van a quedar enteros, estos que estoy empezando. Porque si se dan cuenta, estos no están enteros ni esto. Este que está empezando es el único corazón que creo que va a quedar entero. Ustedes me van a entender al paso que vamos avanzando. Por ahora no se me preocupen. Pero el paso que vamos avanzando se van a dar cuenta de lo que yo les digo. 2, 3. Mis amores, miren, recuerden acá que ya les había enseñado esta parte. Es muy bonito el monedero, sí, está hermosísimo. Mire, acá me quedan 3 negros. Esta parte ya la vivimos acá abajo, donde quedan 3. Un negro encima de negro, un negro encima de salmón y un negro encima de negro. Estamos simplemente repitiendo la misma parte de abajo. Y acá vamos a aumentar el blanco a 3. Un negro con blanco, un blanco sobre blanco y un blanco sobre negro. Y vuelvo a hacer los 3 negros. Tu creatividad, gracias, gracias María García, gracias mi niña tan bella. Los 3 negros, miren chicas, uno sobre negro, uno sobre salmón, uno sobre negro y vuelvo con los 4 blancos. ¿Sí ven? En sí estamos repitiendo algo que ya les enseñé. Yo les voy a enseñar vuelta a vuelta porque no quiero que se me pierdan, pero sí estamos repitiendo. Miren niñas, acá terminamos y vamos a hacer un rosa sobre blanco, un rosa sobre rosa y volvemos a hacer un salmón. Ahí, un salmón. Y volvemos con el rosa. Entonces vamos a hacer un rosa sobre rosa, un rosa sobre blanco. Y acá sí empieza a quedar. No, en esta todavía me queda 3 blancos. 1, 2, 3. Y uno sobre, espere que por acá saque un salmón, 3 blancos y uno sobre negro para un total de 4. Mire, chicas. ¿Sí ve cómo se ve lindo ese salmón ahí? Ve hermoso. Y ya se va acercando un poquito más, mire. Ya se va acercando un poquito más acá, vea. Y mire por detrás cómo se va viendo hermoso. Ya va tomando la forma cuadradita, ya casi toma la forma cuadrada. Mis niñas, pues yo creo que lo dejamos hasta ahí. Ya tenemos, sí creo que tenemos una horita de, sí creo yo que ya tenemos una horita del en vivo, creo yo. Entonces se me hace a mí que lo podemos dejar hasta ahí para continuar el sábado. No les digo que mañana porque ahorita YouTube lo empieza a verificar el video, entonces apenas mañana estaría público. Entonces estaría perfecto que mañana esté público, pasado mañana ya hacer otra vez en vivo. Mire, chicas, acá estoy aumentando el blanco a 3, que recuerda que les mostré. Acá el negro siguen siendo también 3, que es uno sobre negro, uno sobre salmón, uno sobre negro. Y volteamos, mire, acá ya nos quedó el salmón en medio del rosa. Eso es lo que tenemos que hacer acá. Nada diferente a eso, chicas. A repetir lo mismo que ya les enseñé para que vaya creciendo nuestro monedero. Yo les voy a enseñar a colocar el cierre también, el pomponcito. De hecho, vamos a hacer el pompón, perdón, de la mochila espejo. Recuerden que la mochila espejo le hicimos un pompón de 4 cabos. Ese mismo pompón le voy a hacer para el monedero y para la cosmetiquera. La clienta lo quiere con llavero y lo quiere también con pompón. Así que sí le vamos a hacer pompón y unos pompones espectaculares. Mire, chicas, aquí estamos terminando la vuelta, donde todavía tengo 4 blancos, porque el último lo hago sobre negro. Y de alto ya va estando también altito, chicas. Mire, muy, muy bonito. ¿Cómo les parece? Voy a terminar esta vueltica acá con ustedes para que no les quede duda alguna. Y ya mañana yo sé que quedará más que terminado este hermoso monedero. Mañana no, perdón, el sábado.
Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches para todas, chicas. Bendiciones, bendiciones para todas. Yo no sé cómo agradecerles que me acompañan ustedes siempre en los en vivos. Siempre están ahí conmigo. Gracias. Buenas noches. Sí, niña, no, sí, me cuido mucho este resfriado. Me voy a ir a tomarme algo calientito a la camita. Y si voy a tejer un ratito, si todavía con algo caliente no me da ganas de irme a dormir, me abrigo bien antes de ponerme a tejer, pero sí, sí me va a cuidar mucho el resfriado porque necesito estar súper bien, niñas, para la otra semana que voy a hacer varias visitas. Voy a visitar a muchas de mis alumnas, también voy a recibir visitas acá. Entonces sí necesito estar súper bien para poderme ver con todas ustedes, mis amores. Bueno, chicas, hasta ahí vamos a dejar el en vivo de hoy. Muy agradable, muy contenta. Yo sé que hoy no estoy de mejor, bueno, no estoy en mis mejores momentos de ánimo de hablar, de echarles cuentos, pero chicas, estamos aprendiendo, estamos avanzando en el tejido y siento que eso es lo que importa, que no nos quedemos estancados, que sigamos tejiendo. Ya en un momentito es que esté mejor y pueda hablar un poco más, volvemos a la recocha porque sí me hace falta un poquito más de ánimo. No me gustan los envíos cuando quedan como tan bajitos de nota, pero chicas, es por la gripita. Gracias, gracias, mis amores. Mire, ahí se va acercando, va quedando hermoso. Gracias, mis amores. Nos vemos el sábado, Dios mediante. Se cuidan mucho. Espero que les encante este monedero, que estén felices como yo tejiéndolo. Recuerda que es un monedero que va a quedar en pirámide. También les voy a enseñar cómo queda plano para que sea el compañero de esta mochila. Bueno, chicas, descansen, nos vemos Dios mediante. Compartan el video, dejen un me gusta, dejen un comentario, me ayuda mucho. Gracias Gladys, Abril, gracias, muy bellas. Gracias, mis niñas, que estén muy bien y nos vemos esta semanita. Recuerden, Facebook mañana 6 en punto en vivo para continuar esta preciosura. Ya le di la primera vuelta, me encajó perfectamente acá. Tengo que mostrarles ese pedacito mañana porque me encajó perfectamente ahí. Sí salieron 6 motivos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. 6 motivos perfectos salieron. Bueno, mis chicas, nos vemos mañana. Que descansen.